Bueno, continuemos con la fisiología del tejido muscular. Retomando lo que estábamos hablando en forma previa en la primera parte de la clase, ¿sí? Esta es una representación de lo que sería la unión de la placa motora, ¿sí? De la placa terminal, representada por el filete nervioso y la fibra muscular. En el filete nervioso, la transmisión del impulso, del potencial de acción se hace para liberar una sustancia producida en la terminal nerviosa que es el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, que viaja en vesículas y que al llegar a la terminal fusiona la membrana para liberar el neurotransmisor al espacio sináptico y luego para realizar su acción con los receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos para la acetilcolina. Es decir, esto sería la estimulación de los receptores para que a su vez estimule la fibra muscular y se produzca la contracción. Una sola neurona puede producir la contracción simultánea de hasta 150 fibras musculares. Y una condición importantísima es que todas las fibras musculares se contraen al mismo tiempo y cuando se relajan también se relajan al mismo tiempo, ¿sí? Cuando los músculos tienen que realizar movimientos precisos, por ejemplo los músculos de la mano, hay 2 o 3 fibras por cada unidad motora, es decir, cada unión lo único que va a generar es el movimiento de 2 o 3 fibras, porque tiene que ser muy preciso, muy minucioso. En cambio, los músculos que son responsables de movimientos potentes y poco precisos, por ejemplo los de los miembros inferiores, pueden llegar a tener hasta 2000 fibras musculares por unidad motora, porque lo que se requiere es que se recluten todas las fibras que se puedan para producir ese movimiento importante, potente. Y la fuerza total de la contracción se puede controlar obviamente ajustando el número de unidades motoras activadas, es decir, de placas motoras activadas. Y esto es un poquitito más en detalle de lo que estábamos viendo, de lo que sería el estímulo nervioso para la contracción muscular. El impulso nervioso que viaja por la terminación de las células nerviosas, que son los axones, generan un potencial de acción que inicia lo que va a ser la transmisión de la sinapsis. Este impulso lo que genera es una apertura de los canales de sodio que permiten la despolarización, es decir, el cambio de potencial de acción de la membrana. La despolarización de la membrana también ayuda a la apertura de los canales de calcio, que permite que estos canales de calcio permiten que las vesículas que contienen los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, comiencen a llegar a la terminal sináptica y fusionen sus membranas con la membrana de la célula para liberar los neurotransmisores al espacio sináptico. Los neurotransmisores van a actuar sobre los receptores, en este caso para la acetilcolina, que pueden ser colinérgicos, que pueden ser nicotínicos o muscarínicos, y estos receptores activados van a generar una nueva despolarización de membrana que en última instancia es la que va a transmitir el impulso y va a permitir la contracción muscular. Los neurotransmisores liberados en el espacio sináptico y que han cumplido ya con su función son inactivados por una enzima que es la colinesterasa para que no sigan produciendo la estimulación, porque si no producirían un espasmo, una tetania del músculo, y luego de inactivados serán recaptados por la célula para volver a iniciar el proceso. Durante el ejercicio, los vasos sanguíneos del músculo están dilatados para permitir la llegada de sangre en forma continua. ¿Para qué? Para suministrar el oxígeno y que el metabolismo del músculo se realice en presencia de oxígeno, es decir, en forma aeróbica. Cuando el esfuerzo muscular es muy grande, la síntesis aeróbica no puede mantener el ritmo de la utilización. Entonces, la síntesis de la energía, del ATP,
se va a realizar en forma anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno o con una disminución importante de oxígeno, lo cual en lugar de generar piruvato va a generar lactato, y este lactato se acumula en los músculos. Dicho de una manera un poco más simple, el glucógeno muscular, ¿sí?, en presencia de oxígeno, obviamente primero se transforma en glucosa. La glucólisis, es decir, la transformación el metabolismo de la glucosa en presencia de oxígeno, se denomina glucólisis aeróbica, genera moléculas de ácido pirúvico o piruvato que va a entrar en el ciclo de Krebs proporcionando energía, 3 ATP, dióxido de carbono, que se elimina con la respiración, y agua. Cuando el metabolismo es muy intenso y el oxígeno no llegan de manera suficiente o no alcanza, la glucólisis se va a seguir realizando, pero en forma anaeróbica, es decir, sin presencia o con una presencia muy disminuida de oxígeno. Entonces la glucólisis, el metabolismo de la glucosa, en vez de generar piruvato, va a generar lactato. El lactato, si bien sigue generando energía, a un ritmo mucho menor que si fuera piruvato, aparte de esto, el lactato se transforma en ácido láctico, es un ácido bastante más importante que el pirúvico y por lo tanto va a generar acidosis. La acumulación del lactato, del ácido láctico en los músculos, es lo que genera los calambres. En el músculo liso, obviamente es diferente del músculo esquelético y del cardíaco porque no es estriado, obviamente. Tiene actina, tiene miosina, también se deslizan, la miosina sobre la actina para producir la contracción, pero no está dispuesto en patrones regulares, es decir, en forma de sarcómeros, como en el músculo esquelético. También tiene tropomiosina, pero parece no contar con la otra proteína que se une a la miosina, que es la troponina. Tiene menos mitocondrias que el músculo esquelético. También depende obviamente en gran medida de lo que es el metabolismo de la glucosa, de la glucólisis, para las necesidades de su metabolismo. Y se encuentra, como dijimos, sobre todo conformando parte de las paredes de las vísceras huecas del sistema digestivo y también, bueno, del aparato respiratorio y asociado a los folículos pilosos. Está compuesto por unidades individuales con pocas uniones comunicantes. Su control es involuntario, lo controla el sistema nervioso autónomo. Presenta contracciones irregulares que son continuas y que son independientes de la inervación. Esto es una actividad que se genera por un marcapasos y que mantiene siempre un tono y una ausencia aún que no esté en actividad. Puede responder también a hormonas y a otras sustancias circulantes. Vale decir que va a tener actividad aunque no esté estimulado nerviosamente por el sistema nervioso autónomo, porque también, como dijimos antes, generan contracción a partir del estímulo de las hormonas y también del estiramiento, es decir, un estímulo mecánico. Y también tiene sensibilidad a ciertas sustancias químicas que pueden ser liberadas, ya sea por el sistema nervioso o por algunas que llegan por vía hematógena, es decir, por la circulación. Si vamos a la mecánica de la contracción muscular, los extremos de los músculos esqueléticos, que son los tendones, se insertan en las estructuras óseas. Estas estructuras están constituidas por tejido conectivo, como dijimos antes, que es muy resistente. La contracción muscular supone, obviamente, una disminución de la longitud del tamaño del músculo. Por lo tanto, esta disminución va a producir una tracción desde los tendones que están insertos en los huesos. De esta manera, cuando un músculo flexor se contrae, al estirar los tendones o al traccionar esos tendones, va a disminuir el ángulo de la articulación. ¿Sí? En este caso,
la flexión del antebrazo sobre el brazo, que es producida por sobre todas las cosas por el bíceps braquial, es ayudada también por el braquial anterior, que en este caso se denomina músculo sinergista, es decir, ayuda a la acción del músculo bíceps braquial. Y el bíceps braquial en este caso, que es el músculo flexor por excelencia, es el músculo agonista. El músculo tríceps braquial, que es el que provoca la extensión del antebrazo sobre el brazo, es decir, incrementa el ángulo de la articulación, es el músculo que se opone al músculo bíceps. Por lo tanto, el tríceps braquial, en este caso extensor, es el antagonista. Entonces, repetimos. La flexión, que es la disminución del ángulo de una articulación, en este caso dado por el músculo flexor por excelencia del antebrazo sobre el brazo, que es el bíceps braquial, en este caso sería el agonista, ayudado por otro músculo flexor, que es el braquial anterior, que sería el sinergista. La extensión, que es el incremento del ángulo de esta articulación, estaría dado por el tríceps braquial, que para este caso sería el antagonista del bíceps braquial. Bueno, y así llegamos al fin de la fisiología del sistema muscular. Espero haber sido claro, espero que hayan podido entender, y si tienen alguna duda o alguna sugerencia o algo que comentar, los espero en el foro. Bueno, si fuese así, necesitaríamos más músculos en el cerebro, ¿no? Que no los tenemos. Bueno, gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Que sigan bien, gente.